para que nada ni nadie nos quite la posibilidad de elegir. Somos poderosos en las microdecisiones. Soy poderoso cuando yo decido si me voy a acostar temprano o tarde. Soy poderoso cuando decido si voy a tomar todo el día alcohol o voy a dejar tomar alcohol un tiempo. Soy poderoso cuando decido esta relación con esta chica, con este chico, me es tóxica, la dejo. Ahí soy poderoso. No soy poderoso cuando es que yo soy importante. Tú eres importante. Tú eres importante. Que el yo no es ego. El yo es la referencia concreta que yo tengo. Yo soy el que puedo, frente al espejo, decidir cómo peinarme, qué ponerme, cómo salgo al mundo. Entonces nos estamos perdiendo del yo. Me enseñó hace muchos años un maestro como espiritual que tuve, me decía: tú quieres ser budista, pero eres cristiano. No te pongas la bata primero, naranja, color azafrán. Estudia las ventajas de ser cristiano y las desventajas de ser cristiano. Las ventajas de ser budista, las desventajas de ser budista. Después elige ser budista. Vive como budista un tiempo. Cuando ya te sientas budista, ahí te pones la bata. El mundo moderno, no todo el mundo, porque hay mucha gente que está despertando y está eligiendo otra cosa. Pero digamos, la cultura de masas es una cultura que suprime el síntoma. Es como si te falta aceite en el coche y dices, le quito la luz, ya está, arréglela. No, el aceite sigue faltando. Tú lo que has decidido no mirar la señal. Muy buen ejemplo. Entonces, ninguno de nosotros estamos solos. Ninguno de nosotros estamos solos. Siempre hay un colega, y si no, seres que ya no están, seres queridos que no están, que están en otro plano. O, para algunas personas, seres espirituales que se representan. No estamos solos. Vamos a poner ya esto. Vamos, arrancamos. A tope. Tienes mucha energía, ¿eh? Joder. ¿Y eso que Desbordante. Sí, ya ves. Vale. Vamos allá. Muy buenas y bienvenidos de nuevo a un podcast de Desnúdate. Alex, como siempre. Buenas tardes, amigos. Saludito. ¿Todo bien? Muy buenas, yo soy José. Y hoy tenemos un invitado muy especial, se llama Gustavo, y nos va a hablar de ciencia, consciencia y bienestar. Muy buenas, Gustavo, bienvenido. Buenas noches, muy bienvenidos. ¿Cómo estás? Gracias por este espacio que me siento a tope. Hola, Gustavo, yo te saludo personalmente porque somos amigos. Sí. Te tengo un gran aprecio, te conozco hace muchos años y estoy muy feliz de que estés aquí con nosotros, Gustavo. Gracias, la felicidad también es mía. Bueno, ¿empezamos? Sí, dale gas. Gustavo, antes de nada, cuéntanos un poquito quién es Gustavo, cuáles son tus inquietudes, cómo te definirías. Cuéntanos un poquito sobre ti. No sabes que es una muy buena pregunta hoy, a mis 53 años, porque me defino diferente que me definía a los 21. Me defino muy diferente de lo que me definía hace 15 años, cuando tuve la bendición de conocer a Evangelina, que hoy es mi señora, y que ya anduvo por acá. Perdona, Evangelina vino a hablar sobre constelaciones, es su mujer y trabajan juntos también. ¿Y cómo me defino? Mira, en general, lo que siempre me ha motivado es buscar las conexiones entre las cosas. Entonces, mi primera definición fue un explorador, un buscador, un científico, incluso un científico loco. Hoy entiendo que otras definiciones mías habían sido: soy un humanista moderno. ¿Por qué un humanista? Filósofos ya tenemos algunos filósofos conocidos, científicos tenemos otros científicos conocidos, pero ¿qué es un humanista? Era un buscador de la verdad de la época de los alquimistas que juntaba el conocimiento con valores morales. Entonces el humanista a mí me representaba más. Hoy digo básicamente que soy un divulgador de una nueva conciencia, soy un divulgador de una ciencia unificada, soy un comunicador que trae conceptos que me parecen fundamentales para que las personas con esos conceptos puedan repensarse, reubicarse. Así que quizás otro adjetivo que algunos amigos me han dado hace poco también me identifica, que soy un hacker cultural, un hacker alquimista. Ese soy yo hoy. Gran explicación. Sí. Gustavo. Alex te llama Gustavo. Yo es que le llamo Gustavo. Tú hablas de ciencia, energía y conciencia y a la vez trabajas en bienestar junto a tu pareja. Así es. ¿Cómo encaja todas estas cosas tan distintas en una sola visión? ¿Qué fue lo que te llevó a unirlas? Muy buena pregunta. Te puedo contar con una anécdota personal. Uh-huh. Yo soy de Córdoba, Argentina, de una familia de clase media, media alta, donde tuve todas mis necesidades
cubiertas y donde se esperaba que hiciera la carrera de terminar el secundario, estudiar algo, luego casarme y tener hijos. El cuentito. El típico patrón, ¿no? Sí, exactamente. Universal, En digamos. ese patrón yo cogí algo que me gusta mucho naturalmente, que es aprender. Entonces digo, bueno, vamos a estudiar. Y en lugar de estudiar una carrera, estudié 3 carreras y sin terminar ninguna. Por una rebeldía, por no querer dar pruebas, si yo lo que me importaba era aprender. Entonces me metí en química, luego en física, luego en historia para entender un poco de qué va la humanidad. Hasta que hice un clic. A mis 28 años, por primera vez pagué un psicólogo con mi propio sueldo y después de 1 año y medio me animé a decir, no quiero ser definido por lo que estudio. No necesito tener un título. Un poco arrogante suena, pero en ese momento me era vital, porque me había asociado mucho con estas expectativas de otros, en ese momento de mi padre, de tener un título. El ingeniero Gustavo Corradi, el doctor Gustavo Corradi. Sí, que parece que si no tienes un título no seas nadie, ¿no? Exactamente. Tú puedes no tener ningún título, ser un gran ser humano y poder divulgar muchísimas cosas Y ser interesantes. un máquina. Claro. Exactamente. Por supuesto. Entonces, por eso me fue tan vital a esa edad de decir, ostras, me animo, para mí fue como el primer salto al vacío, a no ser un profesional. Y sin embargo, esa decisión fue mi primer paso de empoderamiento, porque la chispa fue, no quiero aprender nada que no me modifique como ser humano. O sea, bibliotecas existen. Google, Internet, tenemos toda la información. Pero la información no nos define si no tenemos una conexión con nosotros mismos y que esa información nos haga ser más comprensivos, más amorosos, más empoderados, más exitosos, más felices. Entonces, en ese momento, yo decidí dejar la universidad. Y allí, donde empezó el camino, que hoy, como 30 años después, puedo decir que para mí, para mi visión, la ciencia, el bienestar y la conciencia no son tan separadas como parecen. ¿Por qué? En el mundo moderno que vivimos, toda esta tecnología que nos permite comunicarnos está basado en una ciencia que, como dice una amiga, hace que los aviones vuelen. Entonces la ciencia, por más que sea dura, que sea fría para algunos, genera una tecnología de la cual hoy todos disfrutamos. Claro. Sin embargo, esa ciencia no alcanza a completar otras necesidades humanas que tenemos si nos quedamos en una visión que tuvimos en el secundario de la ciencia. Entonces, para mí, volver a pensar ciencia es volver a hacerse preguntas fundamentales que se hicieron los primeros filósofos. ¿Qué es la naturaleza? ¿Cuál es nuestro sentido de estar aquí? ¿Cómo es que hablamos? ¿Cómo es que nos entendemos? ¿Cuál es el destino? ¿Tenemos un propósito? ¿Somos un juguete, un títere de algún titiritero? ¿O tenemos libre albedrío? Es Matrix. Claro, entonces esas preguntas empezaron a conectar que para mí la ciencia me llevaba a la filosofía. Y la filosofía me llevaba a pensarme, a pensarnos, a la conciencia. ¿Y por qué bienestar? Bueno, eso tiene que ver también mucho con el choque, la supernova que fue conocer a Evangelina. Porque si todo eso que como individuo puedo integrar no me hace estar en sintonía, no me hace estar mejor, no me hace tener mejores relaciones, mejores amistades, mejores parejas, mejores familias, entonces, ¿para qué? Entonces ahí es donde encuentro yo para mí la conexión. La ciencia como un estilo de conocimiento que no es el único, porque la filosofía es otro, el conocimiento intuitivo es otro, la espiritualidad es otro, o sea, hay muchas áreas de conocimiento. Entonces yo elegí la ciencia por esta implicación directa con nuestro mundo moderno. La conciencia como algo que emerge en cuando le ponemos tiempo, cabeza y nos abrimos, y el bienestar como el resultado. Entonces ese sería para mí la conexión, que a través de un conocimiento que uno busca, puede tomar conciencia, o sea, darse cuenta de, y ese darse cuenta, para mi forma de ver el mundo, nos lleva sí o sí a estar mejor. Entonces, esa sería la conexión. Has hablado de rebeldía, sí. Pero a nivel propósito, ¿cuándo fuiste consciente que querías pues, ser divulgador de humanidad, digamos, de todas las cosas que nos has explicado? ¿En qué momento? Wow.
Porque supongo que lo llevarías dentro, ¿no? Mira, la primera rebeldía, yo y tú como amigo me inspiras mucho a poder hablar de esto. Mi primera rebeldía ya fue a los 14 años, en la época de la escuela secundaria, porque yo no me contentaba con una respuesta automática de nadie, menos de los profesores. Pero en ese momento yo no necesitaba mostrarme diferente. Entonces, mi envase era como el típico casi ñoño de la escuela. Sin embargo, internamente era un gran rebelde, porque era un gran cuestionador. ¿Quieres decir que llevabas una máscara en ese momento? Que no supiste... O sea, Sí. tapaste un poquito a ese Gustav que llevabas dentro. En realidad, sí, máscara está bueno, Alex, una máscara, pero digamos que no necesitaba destacarme en lo externo. Ni validez externa. Porque había algo interno que era más importante como resguardar. Entonces yo me sentía como un agente secreto. ¿Entiendes? Como un hacker, como, yo estoy pillando cosas que ellos no están pillando. Y no es que sea mejor, pero qué bueno estar en este punto de vista. Entonces, esa máscara que tú dices, en realidad sí, era una máscara porque me permitía que mi mundo interno estuviera preservado, porque en el mundo externo cumplía, como tú bien dijiste, Neo y Anderson en Matrix. Anderson que cumple con lo que es esperado de afuera, y Neo, Es el elegido. que es el ser que pulsa por hacer su destino, su propósito. Me he perdido. ¿Anderson era el negro? Sí. No, el mismo, él tenía un nombre, no sé si era Anderson o Anderson. Vale, Sí. claro. Cuando le golpea la computadora dice verdad, knock sí, knock. sí. Vale. Dice Mr. Anderson. ¿Quién es usted? Hay dos vidas. Y la noticia de hoy, del podcast de hoy, es que tenemos muchos personajes, que no somos una sola cara. Y no está mal. Mientras no te lleve a la locura, no está mal. El tema es amigarnos con todos esos que somos, que viven en nosotros, para salir en escena juntos. ¿Qué le dirías entonces a esas personas que esto les podría parecer hipocresía? Que yo no creo que lo sea. Al final creo como tú. No podemos mostrarle a todo el mundo el ser que somos, porque no todo el mundo nos trata de la misma manera. Podemos ser compasivos y tener amor y gratitud hacia todos, pero yo el amor que me da mi amigo Pichu, pues es recíproco. A otras personas no le doy el mismo amor que le doy a Pichu. Y a ver, miremos la naturaleza. Una leona no es capaz de hacer todo para salvar a sus niños. Por supuesto. Entonces, la hipocresía es una construcción de algunos que con esa construcción, como ellos mismos se separan de su esencia, lo ponen como juicio de otros. Pero en realidad, lo natural, lo normal, es que uno no ande desnudo por la vida. ¿Por qué tenemos ropa? Porque socialmente hemos elaborado una forma compleja de ¿cómo se dice? De guardar las pasiones, de no decir lo que pensamos, de ser educado, pero eso es un entrenamiento social. Entonces la hipocresía viene de los hipócritas. En realidad lo que hay es una autopreservación que a mí me parece muy lícita. Por supuesto, Que sí. cada uno de nosotros puede elegir, incluso mientras más consciente mejor, qué comparto, qué temas abro en una mesa, qué dolor profundo en un ambiente que yo me siento protegido es sanador si lo abro, y cómo algo mucho menor que yo exponga de mí en otros ambientes es como que pusiera la cabeza en la guillotina. ¿Y no por qué? ¿Quién tiene el derecho a decirnos que tenemos que ser víctimas nosotros? Claro. Entonces por eso digo, El poder de decidir. pero el poder de decidir tiene que ver con reconocer sin tantas construcciones impuestas que es natural defenderse, es natural enojarse, es natural decir basta, y es natural decir, momento, mi vida la vivo yo, como sea, con mis errores, con mis limitaciones, pero es mi vida. ¿O acaso cuando me tomo una bebida le voy a preguntar al otro, ¿tú sabes qué me gusta más? ¿Si me gusta el zumo de naranja o el zumo de manzana? No. Cuando uno elige lo que le gusta, no está preguntando a un tercero. Hay algunos que sí.
pero en general no. Entonces, ese derecho lo tenemos cada uno. Tenemos el derecho de vivir nuestra vida como mejor sepamos, podamos, siempre, por supuesto, está el límite de los derechos del otro. Claro. Si mi expansión te ofende, te daña o te quita a ti tu posibilidad de expresión, evidentemente por eso creamos reglas Leyes, claro. que son limitadas, pero creamos reglas de convivencia. Y si no nos gusta, tenemos la libertad de elegir otros tipos de comunidad. Pero el tema es ese. Y gracias por la pregunta. O sea, la hipocresía, generalmente, como dice, el ladrón, todos los ladrones piensan que todos son de su igual condición. Y generalmente en la pregunta, tú ya sientes si es bien intencionado o no. Y generalmente el que más duro suena es porque esa persona la está usando, porque no sabe otra forma de relacionarse. Entonces, en general, el que pregunta de hipocresía es porque yo invitaría Es su espejo. eso, que se piense a sí mismo en qué está haciendo hipócrita. Y no está mal. No hay un juicio de eso, pero es, hey, yo he elegido, por ejemplo, vivir mi verdad, entonces, hasta aquí. La explicación no puede ser mejor. La verdad. Hoy vivimos con mucho exceso de información, Gustav. Estímulos, tecnología. ¿Por qué crees que sigue siendo importante hablar sobre la ciencia? Incluso fuera del laboratorio o fuera de las escuelas. Mira, el exceso de información de nuestra sociedad moderna, que claramente todo el mundo no hace falta que lo expliquemos demasiado, porque tiene que ver con estímulos que nos entran por los ojos, que rápidamente los procesamos con una parte de nuestro ser, que no es todo nuestro ser, que es nuestro cerebro y nuestro cerebro racional, que despierta respuestas y reaccionamos, es como un circuito cerrado. Ese circuito cerrado hace que uno no esté compartiendo su mejor versión. Y al no compartir su mejor versión, ¿qué es lo que está respondiendo? No es el Alex, no es el Juan, no es el José, no es el Gustavo. Son los mecanismos que hemos aprendido. Entonces, esos mecanismos vienen dados por la educación, vienen dados por lo que todos damos por sentado que es así, el mundo es así, hay partículas y hay ondas, ¿cierto? Y si yo tengo una enfermedad física, me tengo que tomar un remedio físico, que esto de meditar o de hacer otra cosa para sanar. No, si es físico, me tiene que dar algo físico. Todo esto son lo que se llama un paradigma. Son cosas que nadie piensa, que todos reaccionamos por sobre eso. ¿Y de dónde vienen los paradigmas? En general, del mundo moderno, de la ciencia. Entonces, si ahora, por ejemplo, la ciencia en general, no la ciencia de últimos años, pero la ciencia en general, ¿qué dice? Estudiamos en el secundario. Tenemos materias que son como pelotitas. Todos nos imaginamos que son como pelotitas de billar. Y que se mueven de una determinada manera. Y para hacer funcionar un coche vamos a explotar la gasolina, para que eso genere fricciones, genere calor. Entonces estamos como acostumbrados que la energía y el movimiento tienen que ver con fricción, con desgaste. Entonces, si eso, que para lograr esa tecnología lo hemos hecho en un laboratorio que no tiene nada que ver con el medio ambiente, está separado de todo, entonces yo puedo ir en el coche, abrir la ventanilla, tirar una basura y decir, me importa nada, porque mi coche y yo no estoy afectando al resto. Ahora vienen las nuevas ciencias que dicen, no existen los sistemas aislados. Todo lo que tú estás pensando, sintiendo, accionando, hablando, está dejando una impronta en el medio. Entonces si uno llega a entender eso, dice, entonces lo que yo hago sí importa. Si yo te miro mal, tú te das cuenta que te estoy mirando mal. Provocas una sensación. Eso te afecta. Si yo consumo ilimitadamente sin tener en cuenta que eso va a generar plástico, va a generar basura y en algún lado del mundo se va a acumular y le va a quitar posibilidades a alguien, entonces capaz que me lo pienso. No digo que el conocimiento solo te dé ética, pero sí ayuda. Entonces, entender ciertas cuestiones para mí que hace 100 años que no se revisan, nos ayudaría a todos. Este sería la mejor respuesta.
nos ayudaría a todos a saber que sí somos parte del universo. El universo mecánico, que hay, creas o no en Dios, que hay un Dios que empujó el motor y después todo anda automático, un universo que es aleatorio, al azar, ¿no? Un universo que nos deja a cada individuo como muy desprotegidos. ¿Qué tengo que ver yo con esa estrella lejana? ¿Qué tengo que ver yo con la energía atómica? ¿Qué tengo que ver yo con el petróleo que los manejan los poderes del mundo? ¿Qué tengo que ver yo con el dinero, cómo se genera? Yo lo único que puedo hacer es cumplir mi rol, ir a trabajar todos los días y tratar de hacerme un espacio. Eso no es cierto. No somos impotentes. Cada uno de nosotros está procesando cada segundo, cada respiración, miles de millones de joules de energía. Cada uno de nosotros. Entonces, si podemos explicar a las personas que si yo me pongo en sintonía contigo y contigo hoy para el podcast, y este podcast aporta alguna claridad a lo que están oyendo, y esos que están oyendo pueden pensar su vida de otra manera, empieza un efecto multiplicador donde no podemos sacar nadie de la ecuación. Era importante que estuviera José, era importante que estuvieras tú, era importante que estuviera yo, es importante que esté cada uno del otro lado. Mirando. Y todos vamos haciendo un efecto. Además es la idea de Desnúdate. Sí. Que conversaciones como esta puedan ayudar a las personas a ser más conscientes, que sepan que suman, Eso que es. tienen que ser Exactamente. y estar despiertos para poder decidir por ellos mismos, aunque sea algo global para que todos estemos bien, por Y, supuesto. y a su vez, esto que tú dices, cada uno de nosotros importa. No hay una persona en el universo que sea igual que otra. Ujú. Antes de nada, y antes de que te haga la pregunta, Pichu, la siguiente, me gustaría decirte, has dicho antes destino. Ujú. ¿Crees en el destino, Gustav? Creo, O sea, que tengamos nuestro sí. libre albedrío en muchas situaciones de elección, pero ¿hay un destino? A ver, hay un juego de fuerzas ¿Vale? universal. En ese juego de fuerzas universal hay como una tendencia, como un camino marcado. Porque, por ejemplo, no es lo mismo las posibilidades que vas a tener si has nacido en África, en una familia que vive en comunidad y que es autosustentable, o si has nacido en una favela en Río de Janeiro, en una familia que no te puede pagar ni estudios ni la comida, o si has hecho una universidad, o si has nacido de padres blancos, de padres negros, o sea, de cada condición de contorno genera una posibilidad. Entonces, el hecho de que eso se dé en cada uno de forma diferente, ya hay algo de lo que llamamos destino. Hay unas condiciones iniciales que preparan lo que podemos hacer. Pero luego están un montón de casos de resiliencia, de éxito, de felicidad, de gente que ha superado sus límites que muestran que no estaban determinados por ese contorno. Pero esos casos son pocos. Entonces, yo creo en eso, que hay un juego de fuerzas, que hay ciertas fuerzas que están marcadas, que hay ciertos dones que nos vienen dados, hay ciertas competencias que vamos desarrollando en la medida que nos vamos expandiendo. Hay ciertos poderes, no solamente como poder sobre otro, poderes de posibilidades, que cada uno va desarrollando de acuerdo a donde pone sus ganas, su energía, su tiempo. Y eso es lo que va haciendo que dentro de algo que llamamos destino, que sí creo que hay también una posibilidad de transformar y de generar una versión particular. Diríamos de ese que destino. estaría como un 50-50. No puede haber Sí. un destino, pero tú lo puedes cambiar O sea, ¿tú quieres a base de decir- tu esfuerzo. No, es que yo Tú con quieres decir que esté escrito, ¿no? O sea, que Yo que sí. hagas lo que hagas, vas a llegar ahí, ¿no? Eso es lo que te he entendido. yo creo que... Bueno, que que sí. lo que le has querido preguntar. ¿no? Sí, sí, porque yo sí lo creo personalmente. Pero bueno, lo que importa hoy es la Claro, la opinión de Gustav. Por eso es que- Y también lo veo muy coherente y perfectamente así también. O sea, es que no hay una sola respuesta. Eso es lo que estoy Sí. tratando de decir. No hay una sola respuesta. El universo como un todo, Te da 1000 posibilidades. hay millones. tantas posibilidades, hay tantas combinaciones, no significa que cada uno pueda saltar como quiera. Porque, por ejemplo, tú en tu profesión, que eres muy, muy hábil, puede venir otra persona y diga, yo lo puedo hacer como él, y a lo mejor necesitas 5 o 10 años para hacerlo como tú.
hay un entrenamiento. Y si esa persona no lo hace el entrenamiento, queda en una idea que puede ser como tú. Entonces, eso es lo que estoy tratando de bajar a tierra. Sí hay muchas posibilidades, pero el camino que uno va recorriendo es el camino que uno recorre. Quiero decir, las posibilidades se van abriendo. Son puertas que desde la teoría no se pueden vislumbrar. Las puertas hay que pasarlas. Las pruebas hay que superarlas. Y recién ahí es donde uno empieza a darse cuenta cómo va este juego de la vida. Con la puerta cerrada desde casa es muy fácil opinar de todo. Sí. Y eso nos está haciendo mucho mal. Tener una opinión de todo nos está haciendo mucho mal. Porque una opinión es algo que está desconectado de mi experiencia. Es muy distinto que yo te diga, mira, en mi experiencia, yo cuando me topé con esto, lo pude resolver así. Hablar desde tu persona. Eso. Y no hablar como si lo supieras todo sin... Exactamente. Nadie puede saber todo. Lo pienso muy parecido a ti también. Lo que pasa es que, bueno, he ido conociendo a personas en este proceso en el cual lo de las vidas pasadas y todo lo tengo muy marcado y he tenido golpes de alma que no sabría explicar a día de hoy. De personas, como me pasó con Inma el otro día que la vi, no sé. Me pareció que la conocía de otros lugares. Que la conocía ya. Bueno, pero te lo propongo verlo de otro lugar. ¿Qué tal si ese reconocimiento no es nada más? ¿Qué energía puede ser? No, que haber encontrado un punto de un desarrollo del ser que trasciende este envase físico de hoy. Entonces, hoy le dices destino, porque hasta hace quizás un tiempo no te pensabas como un ser que vivía más de una vida. Entonces, cuando le encuentras, eso se llama una apertura de conciencia. Cuando encuentras algo que te choquea tanto, que te obliga a mirar de otra forma el mundo, esa revelación tiene esa fuerza como decir, estaba escrito. No. Y sí, estaba escrito porque tú hiciste ciertas cosas con ese otro ser. Has tomado acción también, ¿no? En su momento, que generó secuencias que hoy eres quien eres y tienes las pruebas que tienes que pasar. Y al reencontrarte, pareciera como estuviera escrito, pero en realidad tú mismo lo escribiste. O sea, no lo escribió un ser externo a ti, un Dios omnipotente que hasta a veces para algunos es hasta macabro. Dios, hostia, lo que me mandas. Sí. Claro, ostras, lo que me mandas. Y si en realidad Dios, el universo, la energía cósmica, la fuente, es un gran ordenador benéfico que nos da a cada uno lo que necesitamos en cada momento para sacar nuestra mejor versión. Y entonces, ¿qué tal si ese ordenador, el operador, no era el arquitecto de la Matrix, sino eras tú mismo, yo mismo, de otra forma, en otra conciencia? Entonces... Wow. Muy bien, buah. Es un placer hablar contigo, Gustav, la verdad. Siempre me lo paso muy bien. Gracias. Te explota la cabeza. Gustavo, usas mucho palabras como resonancia, campo unificado y todo está conectado. ¿Qué significan estas ideas y cómo pueden ayudar a alguien? Bien. La resonancia es algo que es un fenómeno físico, que se pone en manifiesto, por ejemplo, cuando uno sopla una botella y saca un sonido. ¿Qué es la resonancia? Básicamente, es cada objeto cuando lo golpeas o cuando lo soplas, cuando lo estimulas, vibra de una cierta manera que en algunos casos genera un sonido audible. Una cuerda de guitarra, tú tocas una cuerda de guitarra y hay otra guitarra cerca, va a sonar por simpatía, por resonancia. Eso es increíble, ¿eh? Eso que es físico, como todos nosotros somos físicos, sucede en diferentes niveles. Yo, por ejemplo, con él, entro un día a su negocio, que no sé si está publicado, puedo decir tu negocio, bueno, a tu negocio. Bueno, a tu oficina, a lo que fuera, entro y empezamos a hablar espontáneamente. Eso no hay Dios que lo explique, sino es a través de una resonancia, hay una afinidad. Y más, voy a Estáis en la misma frecuencia. y voy a ser muy materialista a propósito. Hay una afinidad de todos mis electrones que forman todos mis átomos,
que forman todas mis moléculas, que forman todas mis células, que toman esta forma, que al contactarme con él, que también es un conjunto de átomos, electrones, moléculas, hubo una información que nos conectó. Eso es resonancia. Y eso no hace falta estudiarlo. Todo el mundo sabe, desde que le ve el trasero a las chicas y se acomoda la bikini, desde que pensamos en alguien y nos llama, desde que miramos a alguien y nos parece que lo hubiésemos conocido toda la vida, eso no es nada más ni nada menos que el fenómeno de resonancia llevado a los niveles de relación interpersonal. Entonces, por eso me parece importante volver a entender lo que es lo físico, porque sí somos físicos. Y nuestra fisicalidad, nuestro cuerpo, lamentablemente, por algunos adoctrinamientos sociales, incluso yo siendo cristiano, reconozco que el cristianismo a nivel social nos generó mucha culpa con el cuerpo, con la sexualidad, con el desnudarse. Hemos creado como una separación con nuestro cuerpo. Y en realidad somos cuerpo. No podríamos estar teniendo este podcast, esta conversación, si yo no tuviera unas cuerdas vocales. Claro. Si tuviéramos en otra dimensión y fuéramos seres solamente energía, quizás con solo telepatía. Pero hoy, cada uno de nosotros, cada uno de los oyentes, tiene un cuerpo y está habitando un cuerpo. Temas más como esos son más de evangelino, pero hoy los tomo yo también. Entonces, entender, por eso digo que ciencia es importante, entender la física, entender la materia, nos lleva también a tener otra relación, una relación más amigable, más amistosa. Porque, por ejemplo, está muy lindo ir de fiesta, está muy lindo probar ciertas sustancias que a uno le generan un bienestar momentáneo, pero ¿sabemos lo que eso después nos afecta? En los bajones emocionales, en el rendimiento físico. Sabemos cómo es la biología. Y no digo para no hacerlo, sino para saber que si nos hemos pasado 10 pueblos en una dirección, sería bueno, no sé, estar 2 o 3 días de ayuno para compensar ese exceso. Ser consciente de lo que... Claro, esas decisiones. Pero hay que conocer la dinámica, hay que conocer cómo funcionamos. Porque conocer cómo funcionamos es lo que nos hace ser más libres. Uh-huh. Porque si yo, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de libertad. Si yo, por tener un Lamborghini nuevo, porque soy un youtuber exitoso, me voy a un camino de montaña que no está marcado, y porque el aire fresco me pega, y mi poder de haber logrado eso, que es muy importante, hace que yo lo pise a fondo, y como es un camino de montaña no está marcado, y yo me voy al garete y pierdo la vida en un precipicio, ¿de qué libertad me hablas? Fue una libertad de 1 minuto, de 1 segundo que me costó la vida. Y a lo mejor si yo tuviera un poquito más de conciencia y supiera que en lugar de esta misma sensación la podría haber tenido en una autopista en Alemania, por ejemplo, que no hay límite de velocidad y lo piso 300, esa euforia me alimenta, pero no pierdo la vida. Entonces el conocimiento de cómo funcionan las cosas para mí es una clave para que cada uno de nosotros seamos más libres. No un conocimiento inútil, un conocimiento que me da poder, porque me deja poder elegir. Es como saber qué ropa me queda bien, qué color de cabello me queda mejor. Ese conocimiento que parece sonso, todo el conocimiento es útil. Para sacar el máximo de tus posibilidades, digamos. Sí. Pero sobre todo para que nada ni nadie nos quite la posibilidad de elegir. Somos poderosos en las microdecisiones. Soy poderoso cuando yo decido si me voy a acostar temprano o tarde. Soy poderoso cuando decido si voy a tomar todo el día alcohol o voy a dejar tomar alcohol un tiempo. Soy poderoso cuando decido esta relación con esta chica, con este chico, me es tóxica, la dejo. Ahí soy poderoso. No soy poderoso cuando, no sé, he hecho una carrera en una corporación que porque me ha ido muy bien en el dinero, me ha ido bien en un montón de cosas, me divorcio de mi señor y pierdo de ver a mis hijos porque he dejado todo por esa carrera. Entonces, eso es lo que estoy tratando de traer sobre la mesa. Que el libre albedrío existe en la medida que nos informemos, que nos dejemos... Informarnos de todo tipo para poder escoger mejor nuestras propias decisiones. Eso. Pero ese informar es como alimentarse. No es informarse. Mira, fíjate que lo estoy haciendo acá. No es meter información, es
elegir. Sentirla. Sí, y elegir Entenderla, esto ¿no? en un ritmo. Voy a tomar esto. Ah, mira, es agua, bien. Y él está tomando agua en el vaso verde, que quizás no era. Y yo tomo esto. Ah, a ver si lo pruebo. Pero es como empezar un diálogo con uno mismo, que eso es lo que yo decía cuando preguntaban, que eso es lo que a mí me gusta de la ciencia. El curioso, el que pregunta, el que va más allá. Pero no para otros, para uno mismo. Por eso me mola hablar de ciencia. Es para despertar en las personas esta capacidad de cuestionamiento, esta capacidad de decir, ostras, siempre llego a estos mismos resultados. ¿No será que no se te ocurrió cambiar la fórmula? Si siempre llega a los mismos resultados es porque hay algo que quizás tendrías que probar de otra forma. También, claro. Eso, y eso. Ni me acuerdo la pregunta ya, pero bueno. Pues desde tu punto de vista, Gustav, ¿qué crees que está generando tanto malestar o desconexión en las personas de hoy? ¿Por qué estamos perdiendo, qué nos estamos perdiendo de vista? A ver. Lo La primero, pregunta- lo primero que nos estamos perdiendo de Buenísimo. vista es que yo soy importante. Tú eres importante. Tú eres importante. Que el yo no es ego. El yo es la referencia concreta que yo tengo. Yo soy el que puedo, frente al espejo, decidir cómo peinarme, qué ponerme, cómo salgo al mundo. Entonces nos estamos perdiendo del yo por alguna cuestión, sea religiosa, sea social, sea del aparentar, que nos lleva, mira, y lo voy a hacer corporalmente, nos lleva como a esto, estamos como torcidos, estamos como siempre inclinados hacia los otros. Entonces, para mí ese es el primer punto, es cómo tú, yo, cada uno de vosotros empieza a separar un tiempo en su vida cotidiana para estar consigo mismo. Sin hacer nada, para estar consigo mismo. ¿Te gusta escuchar música? Te pones los cascos. ¿Te gusta tirarte desnudo en el río más frío de Arinsal? Hazlo. ¿Te gusta estar en una bañera con sales? También hazlo. Pero un tiempo para cada uno. Esto creo que es lo primero que hemos perdido. La posibilidad de encontrarnos con nosotros mismos, porque nos da miedo el silencio. Nos da miedo encontrarnos con nuestras propias miserias. Nos da miedo sentirnos limitados e impotentes. Lo importante que Esa es es la ese clave. silencio para poder conocerte al máximo, ¿no? Aburrirte para crear ideas y saber quién eres, y de ahí te va llevando, derivando a otras Y a situaciones. su vez, si tocas lo profundo y lloras y extrañas a alguien, tener los cojones de decir, hola, escucha, me había enfadado mucho, pero hoy te siento faltar. Podemos ir a tomar algo. ¿Y cómo te vas a dar cuenta de eso si hay estábamos tanto ruido. embotados? Si tienes tanto ruido, ¿no? Entonces, para mí eso es, no importa qué actividad, no es importante, no importa qué terapia hagamos, no importa qué información consumimos, lo que para mí importa es que cada uno de nosotros empecemos a ponernos en primer lugar, o no sé, en un primer lugar, pero por lo menos que nos demos un lugar. Si soy madre, sí, que está bien, el marido, que los hijos, sí. Pero ¿qué? Los hijos, cuando ellos sigan, ¿con quién te vas a encontrar tú como madre? Contigo, ¿no? Contigo mismo. Marido, sí, que trabaja, que cumple su función, cuando vuelve. ¿Con quién se va a encontrar cuando la mujer esté con su hijo? ¿Con quién? Con uno mismo. Cuando cierras tus ojos, cuando te vas a dormir, Eso. cuando te despiertas por la mañana, esos primeros pensamientos, esas primeras Tal emociones cual. son tuyas. No les Exactamente. pertenecen a nadie más. Sí. Entonces tienes que lidiar con ellas, sí o Sí. sí. Pero fíjate que las personas anhelan ser libres, pero critican a otros seres que son libres, ¿no? Hostia, pues hay gente que dice, mira ese qué camisa lleva o qué pintas lleva, y él anhela llevar esas pintas, ¿no? Totalmente. Todo es como unos bloqueos que se pone uno mismo, ¿no? Debe ser. Sí, pero lo voy a poner en otro lugar. Todo lo que cada uno de nosotros hacemos, hasta por una cuestión de eficiencia energética, nos es útil. Hasta el hábito más reprobable, hasta la dependencia más profunda, decir, oh, soy un dependiente de sustancias, de relaciones, de lo que fuera, si la estoy sosteniendo en el tiempo, algún valor me está dando. Porque me siento atendido, porque por mi limitación otros giran en mi entorno, un juego de poder. Porque a lo mejor no has aprendido aún lo que tenías que aprender. Exacto. Entonces, ¿qué quiero decir? Que todo lo que nos sucede y que no cambiamos,
nos está aportando un valor. Si no, no estaría, porque en el universo no se sostiene nada que no es autosustentable. Entonces, si hay algo que permanece en nuestro mundo y no nos gusta, lo primero que tenemos que preguntar, primero ser buenos con uno mismo, en lugar de machacarse. Uy, estoy enredado en esto, bueno. Nos está enseñando algo, ¿no? Sí, no, y a su vez, estoy enredado en esto, no me gusta, pero bueno, me pasó esto, ok, lo quiero cambiar. Pero antes de cambiar, me enseñó hace muchos años un maestro como espiritual que tuve, me decía, tú quieres ser budista, pero eres cristiano. No te pongas la bata primero, naranja, color azafrán. Estudia las ventajas de ser cristiano y las desventajas de ser cristiano. Las ventajas de ser budista, las desventajas de ser budista. Después elige ser budista. Vive como budista un tiempo. Cuando ya te sientas budista, ahí te pones la bata. Qué bueno. ¿Qué quiero decir? O sea, que todo lo que se está manteniendo es porque algo nos está dando. Entonces, si no nos gusta, es tan bueno explorar eso y para decir, yo estoy gastando un montón de dinero, de tiempo y de esfuerzo para que esa persona me sonría y no me estoy dando cuenta las miles de personas agradables que me estoy perdiendo de conocer, porque estoy obsesionado con esta persona. Entonces, wow. Entonces, en esa exploración empiezan a venir, como tú decías, las inspiraciones. Que a mí me parece, sí, y que para mí me parece muy bonito volver a recuperar, cada uno con sus creencias, pero recuperar esto de que el universo, la vida, es algo benevolente. No hay nadie esperando para castigarnos, sino la vida es una continua creación de cosas bonitas. Entonces nos está invitando siempre, todos los días nos está invitando la vida a que elijamos la vida y dejemos la muerte. Elijamos algo que construye y dejemos algo que destruye. Si por un tiempo necesitamos destruir para aprender, bueno, pero no es sustentable. Tarde o temprano, esa destrucción se dirige hacia la construcción. Entonces, eso es un poco lo que me perdí un poco pero bueno. Sí, Antes has dicho lo de hablarte a ti mismo, ¿no? De conectar con ti mismo Sí. y todo esto. Y me venía un tema que me dijo una madre que decía de su hijo, estaba mal porque oía voces. Entonces yo tengo un familiar que le pasa lo mismo, ¿no? Que es también un adolescente. Y ahora lo que hacen los psicólogos, en vez de decirle que eso es normal, que te hable tu mente, porque si estás en silencio te habla, es empastillarlos, ¿no? Es venga, la pastillita y ya está, y no conocerte. Yo recuerdo que eso me pasó a mí de joven también, que tuve una época que como que la cabeza no me paraba y me asustaba, decía, es que no puedo parar de pensar. Y creo que eso es normal, ¿no? Sobre todo cuando eres adolescente. Volviendo al ejemplo del coche, es como que te ha crecido el cuerpo, han crecido las hormonas, todo, ha habido todos unos cambios y Y por falta alguna razón interiorizarlos también, ¿no? sí, no ha habido una conducción para poder procesar esa información nueva. Lo que no se puede procesar es como que vuelve como borbotones de cosas que nos acosan. Entonces, eso que tú dices de suprimir con una pastilla es parte de un entrenamiento social que es como adormecer, una cultura del adormecimiento, una cultura del tomar una pastillita para solucionar el malestar que tengo, en lugar de aguantarme el dolor un rato y descubrir qué es lo que está por detrás, aguantarme la incomodidad. O sea, el mundo moderno, no todo el mundo, porque hay mucha gente que está despertando y que está eligiendo otra cosa, pero digamos, la cultura de masas es una cultura que suprime el síntoma. Es como si te falta aceite en el coche y dices, le quito la luz, ya está, arreglela. No, el aceite sigue faltando. Tú lo que has decidido no mirar la señal. Muy buen ejemplo. Entonces eso. No, y la parte de la aceptación, que tenemos que entender que cada uno de nosotros, pues aparte de tener propósitos, gustos, pues tenemos formas de ver la vida diferentes. A él le ha podido hablar una voz, a esta persona que cuentas también, y a veces somos tremendamente ignorantes de juzgar a las personas, porque a lo mejor no tenemos esa información para poder ayudarlas. A veces es mejor decir, pues no puedo ayudarte, si es un profesional, como tú has dicho, sobre la psicología, pues oye, pues si no llegas a ese nivel porque no tienes esa información, pues es mejor no
No juzgar a la persona o darle una pastillita para que de esto, y sino entender que cada uno de nosotros, pues, tiene miles de vivencias. Yo no he escuchado nunca nada, pero yo sé que tú me has contado cosas y sé que has escuchado esa Sí, voz sí, sí. interior. Y Sí, el sí, tema es totalmente. ¿cómo es posible que algo que era tan real, tan concreto y que le estaba sucediendo por una escuela médica o psicológica que piensa que eso no es normal, la persona, sea la madre, sea quien fuera, que lo lleva a la consulta, cree más en esa entidad incorpórea de conocimientos en lugar de conectarse con el hijo? Y una madre que se conecta y dice, hijo, a ver, no importa lo que me diga el médico, yo sé que le está pasando y te voy a acompañar, te voy a escuchar. Entonces, eso escuchar, eso. Y cada uno de nosotros, voy a usar una palabra fuerte, porque tocaste conciencia también. Una maestra espiritual, que fue la única que reconozco como maestra espiritual que tuve en Córdoba, Argentina, durante un tiempo que estuve en una comunidad espiritual, nos decía, cada ser humano, no importa la edad que tiene, es consciente en un nivel profundo, que le llamamos el alma o lo que quieras. Porque cada uno de nosotros cuando hace algo siente si está bien o mal. Entonces, dejemos de hipocresías. Cada uno de nosotros cuando estamos haciendo algo sentimos si es correcto para mí o no es correcto, porque el cuerpo te lo avisa. Sí, Entonces, si decidimos hacerlo, Pero está luego todo. tienes el derecho de Claro. ser hipócrita y decir, pues bueno. Por eso, pero si decidimos hacerlo, sería más sano para Sí, por todos supuesto. decir, mira, me pasé 10 pueblos, pero es lo que en ese momento sentía que tenía que hacer, es lo que me estaba llenando en ese momento. Ahora lo veo de otra forma, te pido disculpas. Y punto, No, y en ese pelota. momento luego hay crecimiento, Por por eso, supuesto. y no pasó más, no pasó nada. Pero si yo lo reprimo, si me voy a buscar otros referentes externos, ¿por qué? No, me estoy frenando de usar malas palabras. tranquilo. ¿Por qué un grupo de personas que estudiaron ciertas cuestiones en una cierta universidad con conocimientos que no conocen nada de mí tienen derecho a decirme lo que a mí me hace bien y no? Eso es lo que estoy tratando de traer constantemente al podcast de hoy. Cada uno de nosotros es poderoso. Cada uno de nosotros tiene el derecho de vivir su vida de la mejor forma que pueda. Y hay un montón de herramientas que son constructivas y un montón de herramientas que son destructivas. Pero nadie externo a nosotros tiene el derecho de decidir de esta agua no de tomar, no de beber. O sea, todos tenemos el derecho de ir probando y en esta prueba-error ir aprendiendo. Claro. No, y pero que el reconocimiento del error es algo que cuesta mucho. A mí personalmente lo he trabajado mucho y si pues la cago, la cago. Me pido disculpas Y punto. desde el amor, desde la gratitud, desde la sinceridad, desde la pureza y a seguir Sinceridad, adelante. eso. Sí, a mí me cuesta mucho no decir la verdad. Pasa que a veces tengo que cortar un poco Bueno, claro. en- No tienes por qué decirlo porque, todo, claro, pero claro, porque además es mi verdad. No es la Bueno, tuya sí, ni la de claro. Gustav, es la mía. Que también eso hay que entenderlo, ¿no? También. Claro, hay una honestidad ultranza que en realidad es cagarse en el otro. Perdóname, pero lo tengo que decir con esa palabra. Pues soy tan honesto que yo te voy a decir lo que yo pienso. ¿Y quién dice que en ese momento tú estabas receptivo? ¿Quién dice que esta verdad en el momento que yo te la digo te está construyendo algo? ¿Quién dice que yo tengo derecho a, por expresar mi verdad, que es lo que me sale de los cojones, destruirte toda la tarde o un día o una vida entera? No tenemos derecho a eso. No, y no tendríamos que tener el poder, pero eso tendría que estar en estar empoderado. Porque a mí personalmente ahora mismo me podría venir cualquier ser del mundo a decirme cualquier milonga que no me va a destruir. Porque sé quién soy. Claro. Porque he hecho un trabajo de conciencia. Porque me he mirado la cara al espejo y he sabido cuáles son mis heridas, cuáles son mis máscaras y que no las rechazo, pero sí las tienes que amoldar para que no afecten al resto de sociedad, pero reconocerte a ti mismo. Entonces a mí mismo, ahora mismo, pues me puede venir cualquiera que no... Y eso No, que pero hoy también estuvimos hablando fuera de cámara con el Alex, esto de que es muy importante hoy que cada uno de nosotros invirtamos en nosotros. La primera inversión es esto que hablábamos recién del tiempo. Pero hay que invertir en nosotros tiempo. Hay tiempo, energía, trabajo, un proyecto, un programa, dinero.
Buscar ayuda, está bien buscar ayuda. No tenemos que saber todo, no nacimos sabiendo todo. El mundo es complejo. Y al mismo tiempo, como es complejo, también hay muchas soluciones que nos pueden facilitar las cosas. Entonces, todo está permitido menos hacerse el tonto de uno mismo. Esa sería mi frase. Menos hacernos... Mentirnos a nosotros mismos, eso. ¿no? Y no darnos la oportunidad. Porque es eso, nosotros somos los mismos que nos damos o no nos damos la oportunidad. A veces por no saber, muchas veces, por O por ignorancia. nuestro ego también, ¿no? Sí, Gustavo? sí, por no Esos miedos Sí, porque constantes. la vulnerabilidad, como es Da una, miedo. la vulnerabilidad, como es una característica femenina y vivimos en todo el mundo hispanohablante, en un mundo todavía muy patriarcal, con roles de masculinidad definidos por ser el más fuerte del curso, del clan, de la manada, no reconocemos que uno puede ser fuerte y es más fuerte en la medida que también reconoce los momentos que uno flaquea. Ujú. Y entonces hay toda una redefinición hoy de roles Sí, que tienen que acabar, ¿no? que es necesario redefinir, pero para que cada uno sea más pleno. Yo sigo llorando por la muerte de Mufasa, o sea, imagínate. Qué bueno. Te lo digo de verdad. Qué bueno. Y veo la película Titanic y me da mucho coraje también cuando muere Jack Dawson. Así bueno. que lloro y no me escondo. Qué bueno. No me escondo. El ser vulnerable te hace también crecer. Ahora entiendo el nombre del podcast. Desnúdate. Nos estamos desnudando acá. Gustavo, en tu rol como comunicador, ¿cuál crees que es tu rol como comunicador en un mundo donde hay de todo? Mi rol es abrir preguntas. Mi rol es escuchar, como hemos estado haciendo hoy en el podcast, y tomar lo que escucho y no devolverlo desde una autoridad, sino devolverlo desde, ¿qué tal si lo ves de esta forma? ¿Cómo te suena si cambiamos esto? ¿Cómo te sentirías si en lugar de tal cosa? O sea, yo siento hoy mi rol de comunicador como eso, como alguien que desde mi lugar en el mundo, con mi conocimiento limitado a mí, como soy humano, como cada uno de nosotros, es válido contar ciertas cosas que permiten a cada uno, por resonancia, tener como un momento de reflexión propio. Entonces, ese para mí es el rol que yo hoy me siento llamado a jugar. Alguien que hace preguntas, que puede dar ejemplos de la vida diaria, de conceptos más abstractos, para no enrollarnos, sino al contrario, para liberar. Es como si pudiera conectarme con una fuente de agua más cristalina y me permitieran cada uno que establece relación conmigo aclarar un poquito el agua. Y después esa agua la tomamos todos, porque no es desde un lugar de autoridad autoritaria. Mi verdad no es mejor que la tuya, pero sí la mía tiene su característica. La mía es mía. Y la ofrezco libremente, con mucho amor y agradeciendo a cada retribución en tiempo, en atención, en dinero, si es un curso. Agradezco la posibilidad de servir. Para mí esa es una palabra muy importante y no es religiosa. Servir es ponerse a disposición de algo más grande. Y cada uno de nosotros entramos a la vida por algo más grande. ¿Por qué? Porque la vida nos vino dada por papá y mamá, aunque nunca hayamos tenido a papá y a mamá. Pero ese óvulo y ese espermatozoide en algún momento hicieron una eclosión que es como una supernova y por eso estamos vivos. Esto lo aprendí, por ejemplo, gracias a la filosofía sistémica, a las constelaciones familiares con Evangelina. Que cada uno de nosotros somos un punto de encuentro entre un río de la vida que viene por mamá y un río de la vida que viene por papá. Después papá y mamá como humanos tuvieron sus errores, sus aciertos. Pero el hecho que estemos hoy hablando, somos un caso de éxito. Fruto del amor. Es fruto del amor y somos un caso de éxito. Mm. Somos los que ganamos la carrera y por eso estamos aquí.
Y eso no es poca Bueno, cosa. más fruto físico, digamos, porque el amor a veces no está entre dos Bueno, no, personas que son pero padres. cuando tú haces eso es amor. Amor porque porque tú disfrutas teniendo sexo. Entonces es amor. En ¿no? realidad, va por lo que dice José. Y eso, por ejemplo, en las constelaciones se puede ver, que es una buena técnica para sentirlo en el cuerpo, pero sin ir mucho a la teoría. Como la fecundación, realmente hoy la neurociencia ha logrado medir y ver que en el momento de fecundación el cigoto emite luz. No puede haber fecundación si no hay una energía lo suficientemente fuerte para que eso se fecunde. Y eso es que, consciente o inconscientemente, el ser que se convirtió en papá y el otro ser que se convirtió en mamá, Tuvo amor. por un segundo tuvieron abierto algo más grande, que no es amor romántico, pero sí es amor, Al hecho, al suceso. es amor desde el punto de vista bien físico, porque hubo un roce que hizo que esa energía explotara. Hubiera una buena química. Exactamente. Y la química Creo todo y eso. la física no daría vida si esos dos seres no se perdieron. No pueden estar, o sea, si hubiesen estado controlando el acto, no se da el orgasmo y no se da la fecundación. Entonces ese descontrol en realidad es haber estado al servicio del amor. Es fuerte esto que digo y es muy interesante. Sí. Cada uno que puso un espermatozoide y un óvulo y de eso nacimos, estuvo por un milisegundo, por lo menos en ese milisegundo, abierto a algo más grande. Hizo algo más grande, podemos decir que es fuerza atractiva, gravitatoria, si lo quieres hablar con ciencia, pero en realidad es amor manifestado desde lo más visceral, instintivo, físico, químico, y de acuerdo a la relación se conecta con otras cosas. Me estoy poniendo mal. Me estás llevando, Gustav. Qué puta máquina. A ver, Gustav, después de toda esta charla súper interesante, ¿qué tiene que hacer alguien? ¿Cuál es el primer paso para reconectar? O sea, para pensar en lo físico, como tú dices, en hacerse esas preguntas, en todo, porque claro, hay mucha gente que va mucho con el piloto automático. ¿Cómo Mira, dirías tú que empezar? a mí lo que me ha ayudado muchísimo es los momentos de mayor enojo, decir, ostras, ¿por qué me pasa esto de nuevo? Y detectar ahí el área. Esto que es mi trabajo, mi relación en el trabajo que voy fastidiado, o es mi relación de pareja, o es mi relación con mi madre, o sea, ¿en qué área? O es mi cuerpo, es mi autoestima. ¿En qué área? Pasa? ¿En qué área? ¿En qué área de mi vida es donde más molestia tengo? Eso para mí es el primer punto y el primer tip, es descubrir dónde tengo la mayor molestia. Pero en eso, ser honesto, porque si no somos honestos, no te sirve lo que sigue. Una vez que descubres el área, empezar, que hay mucha información, y también uno, excepto que sea muy antisocial, siempre tiene colegas, empezar a abrir el tema con los colegas. Por ejemplo, hey, ¿no sabes qué? Me está costando mucho hablar con confianza con las chicas. Y te veo que a ti te sale más o menos bien. ¿Cómo haces? Ah, bueno, no, a mí no me cuesta, bien. A tú, escucha, mira, no sabes, me está pasando esto. Ah, bueno, mira, cuando a mí me pasa esto, entonces uno empieza, una vez que detecto, primero es detectar el área. Segundo, empezar a buscar referencias. Tercero, después de esas referencias que son amistosas, tomar una decisión de hacer algo con eso. El hacer algo significa buscar ayuda profesional. Y que no importa que uno en el primer profesional le acierte. Lo que importa es que uno busque, pruebe, y si no le gusta, busque otro. Pero el tema es abrir la puerta, investigar, a ese concepto que es yo me voy a dedicar tiempo para mí mismo. Porque el profesional que pago, no es importante lo que yo le pago al profesional. Lo importante es que yo, con mis ingresos, fruto de mi esfuerzo, decidí ponerlo en alguien que me va a dedicar un tiempo que más allá de la técnica, es un tiempo que yo me estoy dedicando a mí. Entonces, esa sería la secuencia. Detectar el área. Segundo, abrir ese tema en mi círculo. Tercero, una vez
decidir hacer algo con eso. Si yo cuando voy a decidir que voy a hacer algo me cuesta decidir, puede ser dos cosas. O que el área que descubrí no es la real, es algo, una paja mental, se me ocurrió que yo era feo y tenía mala, y en realidad lo que estaba por detrás era otra cosa, era que en realidad nunca fui querido por mi madre y yo no me di cuenta, no sé, no importa. Si yo cuando quiero cambiar no siento la fuerza es porque no toqué el tema que me dolía. Una parte nuestra de nuestro ego lo está disfrazando. Sí. Entonces, no hay problema, volvemos a empezar. Dejo como la pregunta abierta, dejar la pregunta abierta. Y otra vez me tope con lo digo, esto es lo que me molesta, no era aquello, es esto lo que me molesta. Y es como no soltar el intento, porque eso que estoy pillando no es otro, es el auto boicoteador que uno tiene. Entonces, si yo elijo soltarlo, soy yo el que estoy dejando de hacer algo por mí. Entonces no hay problema, pasarán los años que tengan que pasar hasta que te vuelva a pasar. Entonces, primero, detectar el área. ¿Qué? Dos, abrir el tema para que uno también le llegue información. Tres, decidir hacer algo. Y cuando uno decide hacer algo, o casualidad, empieza a aparecer el video justo, el algoritmo no solo es informática, el algoritmo también funciona porque hay algo que es la conciencia y la conciencia colectiva. Y aquí yo estoy prestando atención. O a que cuando estás soltero y estás buscando un tipo especial de chica, de golpe no lo ves todas ese tipo de chicas. Te gustan las coloradas y empiezas a ver coloradas por todo el mundo. O quieres comprarte tal coche y empiezas a ver ese coche por todos lados. Porque la atención Las desvías. es lo que hace que se enfoque la energía. Entonces, una vez que lleguemos a ese punto, inviertan. ¿Y qué herramientas usas tú para detectar el área, por ejemplo? Porque yo ahora, por ejemplo, estoy triste, ¿no? Y digo, no sé qué cojones me pasa. Digo, ¿cómo podría detectar yo el área? Bien. Con miles de preguntas, ¿no? Para empezar. Escribiendo. Lo que le dicen en inglés journaling, o sea, llevar un diario personal es muy útil. Ujú. Porque, por ejemplo, cuando tú sientes y no sabes por dónde va, es como acabas de decir, es coger un lápiz, un boli, no cualquier hoja, cómprate un cuaderno, Vale. solo tuyo. Tomas aire y dices, me siento así porque no sé qué me pasa, hasta que llegas a un punto. Ni lo leas, lo dejas ahí. Y después, bueno, me cansé, voy a hacer otra cosa. Y después, al día, los otros días, ¿verdad? Otra vez, tengo un cuaderno, voy de nuevo ahí. Y después de haber juntado un cierto, como desahogarte con el cuaderno, lo empiezas a leer. En un momento tranquilo, que tengas para ti. Esa práctica es muy reveladora. Si a sí mismo no te sale, es buscar a alguien que sepa hacer preguntas. Que te haga preguntas. O tú mismo, mira a un amigo, Ale, mira, ¿tú piensas que esto que a mí me pasa tiene que ver con esto? Y el otro te va a decir, porque te conoce desde afuera. No, tío, si desde que pasó tal cosa no nos ha vuelto a ser el mismo. ¡Ah! Vamos. Desde fuera se ve mejor, claro. Claro, pero es eso, es animarse a explorar. Un cuaderno es muy seguro. Y después hay técnicas, o sea, yo obviamente conozco las constelaciones familiares ¿por qué me gustan las constelaciones familiares? Porque no es psicológico, porque no se va a hablar a un terapeuta. Es algo que se llama fenomenológico, se pone en el campo y se ve algo. Que cuando uno lo ve, puede como darse cuenta. Pero también hay bioneuroemoción, también hay yoga, hay meditación, hay mindfulness, hay un montón de terapias basadas en la neurociencia, más científico con aparatejos y con mediciones. Hay muchas formas de saber. El tema es Invertir. sí, iniciar el camino. No hay peor foto que la no tomada. No hay peor camino que el no recorrido. Ajá, sí. Entonces, eso. Entonces es normal no saber a veces por qué te sientes de una manera. Porque hay gente que dice, no, yo si estoy triste sé porque estoy triste. Digo, pues, El no saber es pues yo no. un muy buen punto de comienzo. Porque el no saber es animarte a ser saber. vulnerable. A decir, ostras, estoy perdido. Bien, José. Bien, ya sabes algo.
que otros ni saben. Ahí empieza todo. Estoy perdido. Bien. Ese es el punto de inicio. Solo el que está perdido puede encontrar. Entonces es muy bueno. Y me siento llamado porque, por tu pregunta tan sincera, a mirarte a ti, que es, ninguno de nosotros estamos solos. Ninguno de nosotros estamos solos. Siempre hay un colega, y si no, seres que ya no están. Seres queridos que no están, que están en otro plano. O, para algunas personas, seres espirituales que se les presentan. No estamos solos. Mira, me vas a tener que creer, porque es mi palabra, pero ¿te puedes creer que esta tarde estaba pensando, ¿por qué estoy triste, no? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué estoy triste? Y me ha venido ese pensamiento, ¿no? De, no estás solo, está tu madre, están tus amigos. y, me ha, y me ha venido eso, digo, ¿qué? Y ahora me lo dices así, y yo, me ha penetrado ahí, me ha visto. ¿No? Es que en realidad... No, y que a veces nos gusta el azote, porque yo creo que tú sabes realmente que no estás solo, pero muchas veces tenemos una nube que también tenemos que saber pasar y ser valientes y decir, bueno, y también ser compasivos con nosotros mismos, tener fe, tener paciencia, tener confianza, que también son cosas que la gente tiene que entender. Y en realidad, todos los que por alguna razón hemos sentido algo más grande que uno mismo, en ese espacio somos uno, pero no como un dicho. Somos uno, yo soy humano como tú, tengo un alma, que creo que todos tenemos como tú, y tu pregunta sincera que conecta tu personalidad con tu alma, me resuena a mí, porque como humano tenemos las mismas cuestiones. Detalles más, detalles menos, realmente como ser humano nos mueven las mismas cuestiones. El ser aceptado o no, el estar solo o acompañado, el ser exitoso, el ser feliz, el ser querido, el ser visto, el tener un lugar en el mundo. Son preguntas básicas. Y no son básicas de un libro, de un filósofo. Nos tocan a cada uno de nosotros. Entonces es volver a creer en esa magia que nos une, que es real. Podemos aprender de todos, de todos. De aquel gilipollas que nos dijo una barbaridad, o de aquel niño que pasó jugando y nos distrajo. De todos podemos aprender. Solamente depende de cada uno de nosotros que, de acuerdo a la historia personal, estemos dispuestos a soltar el lastre del drama que nos definía. Que estemos dispuestos a dejar de identificarnos con eso que nos marcó, que fue real, pero que ya pasó. Si hoy me sigue marcando, no es porque fue terrible, es porque a alguna parte mía todavía le parece que sigue siendo ese niño herido, ese marido dejado, esa mujer golpeada, ese friki no comprendido. No, esas fueron partes nuestras en un momento claro de la historia que sí pasaron. ¿Que nos marcaron? Sí. ¿Que nos definen para siempre? No. No nos definen para siempre. Nos definen para siempre solo y solo si no hacemos nada para romper ese círculo vicioso. Y hoy, gracias a este podcast, estamos aportando desde nuestra humilde experiencia, con autenticidad, elementos para que otros se animen a preguntarse, se animen a llorar, se animen a cuestionar. Entonces, qué bueno este podcast. Vamos a hacer un brindis por ello. Me han encantado tus palabras, Gustav. Queridos, Porque toda la gracias. gente Gracias pueda a ti. aprender de estas charlas, todas humildes y nada, ¿no? Pues sí, yo creo que aprenden. Igual que aprendemos nosotros. Bueno, una locura. Cada podcast es una clase de universidad. Es así. Totalmente. Es una expansión. Sí. Se siente. Sí. Así que brindo por el desnúdate. Pues un mensaje, ¿no? Final, Gustav, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías a las Sí. personas? Ahí tienes tu cámara para que
Intenten Gracias. ser felices. Primero, que todo lo que otros te digan de ti, ponlo en duda. Que todo lo que pienses que no llegas, ponlo en duda. Que todo lo que creas que te falte, ponlo en duda. Porque todo eso son solo señales que te están indicando que te has alejado de ti. Y eso y solo eso es lo que necesitamos recordar. Que nos alejamos de nosotros. Y volver es tan fácil como soltar aquello que nos retiene donde no somos. Entonces, esa es mi invitación. A que nos animemos a soltar aquello que no somos y nos aventuremos a descubrir el que hoy podemos ser y el que mañana seremos. Mira, ya solo con este trozo ya podríamos hacer un podcast solo con este último trozo. Hostia, Gustav, tío. Yo que estoy sensible, vaya tela. Yo también, pero no voy a llorar. Muchísimas gracias, Gustav, por tu presencia, por tus palabras, por este podcast. Te lo agradezco muchísimo. Gracias a los dos por ser tan valientes de animarnos a otros que teníamos vergüenza de desnudarnos. Así que gracias. Gracias a ti y gracias a vosotros por llegar hasta aquí, vernos siempre y aprender con nosotros. Y Pronto volveremos, sí. volveremos con mucho más y Igual, mejor no sí. creo, pero bueno, con mucho Ah, sí, diferente, ni mejor ni peor, diferente. Exacto. Muchas gracias. Gracias, os queremos. Hasta luego. No sé dónde Qué grande, tío. Me queda ahí un poco ahí.